Es guerrillero, perseguidor de cristianos, aceptó a Cristo y ahora es pastor. Repito, esta nota viene de la página web de acontecercristiano.net con fecha 7 de febrero de 2016. Colombia. Un pastor colombiano testificó de cómo el poder de Dios lo cambió de ser guerrillero, perseguidor de cristianos, a seguidor de Cristo. El pastor, a quien llamaremos Hazar, tiene 46 años, fue militante de un grupo guerrillero desde muy joven. Al igual que el apóstol Pablo, fue un perseguidor de cristianos, pero después que conoció el Evangelio, entregó su vida a Cristo para ser un predicador de la palabra. Comillas, al igual que Pablo, fui un hombre malo, pero el poder de Dios me cambió. Mi infancia fue muy difícil, servía a la guerrilla. Crecí y me convertí en un hombre materialista, la filosofía se apoderó de mi corazón y decía ser ateo, dijo Hazar. Comillas, como cualquier guerrillero, odiábamos a los cristianos y creíamos que todos ellos eran espías. También decíamos que no servían para nada, ya que no nos daban información, no nos permitían reclutar a sus hijos, ni obedecían órdenes. Solo servían a Dios. Es por eso que los cristianos son vistos como enemigos de la guerrilla, por lo que son perseguidos y asesinados. Dice el pastor al médico brasileño Portas Abertas. Éramos todos iguales, creíamos que el ser humano nacía, crecía y moría, así que no había espacio para la espiritualidad. Cuando salíamos a la calle era para perseguir y matar. En una oportunidad que salimos, atrapamos a un cristiano. Me amenazó con la Biblia, que era su arma. A pesar de que le apuntaba con mi ametralladora a su cabeza, tuvo el valor de decir: si me matas, debes saber que Jesucristo seguirá viviendo. Fue una discusión entre un hombre material y un hombre espiritual. Hazar le respondió al cristiano: no seas mentiroso, Dios no existe. Pero el hombre siguió disparando esas palabras hacia mí. Él dijo: si me matas, tendrás que predicar en mi lugar, porque Dios tiene un gran plan para tu vida, del cual no puedes escapar. Cierro comillas. Esa fue mi primera experiencia con Dios. Luego dejé al hombre irse y los guerrilleros no entendían nada. Yo les dije que no lo maté porque me faltó voluntad, pero la verdad es que había sentido la gloria del Señor, contó. Cierro comillas. Una noche soñé con Jesús que venía en una nube. Vi sus ojos como llamas de fuego y su hermoso rostro. Fue entonces cuando decidí entregar mi vida a Jesucristo realmente. Es duro luchar contra Dios porque Él siempre gana, dijo el ahora pastor. ¿No? Tremendo todo esto, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Muy bien, vamos ahora a la Biblia, a la palabra de Dios. Volvemos a abrirla brevemente en 2 de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Y allí la palabra del Señor es muy clara cuando nos advierte cómo las herejías entran a la iglesia del Señor encubiertamente. Que lo que dice allí la palabra del Señor es: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren la titulación que le da el apóstol Pedro aquí, los sustantivos calificativos, que no son calificativos sino descalificativos, ¿no? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, dice, sectas de perdición. En la Reina Valera 1960, la revisión de 1960 dice mejor, dice herejías, falsas doctrinas de perdición.
y vemos cómo el movimiento de la fe está prácticamente enseñando en mucho una serie de doctrinas que son heréticas a la luz clara de la Biblia, la palabra del Señor. En primer lugar, debemos entender que el movimiento de la fe enseña un fenómeno que se llama fe en la fe. No hay acción más segura que la que se asume como un paso de fe. Sucede que pues este año que viene, el año 2017, y desde ya en Alemania, en Europa, se está dando todo el proceso de la celebración de los 500 años de la historia de la Reforma Protestante del siglo XVI. Este es un acontecimiento histórico tan grande como lo fue el descubrimiento de América. Sucede que cuando se dio el descubrimiento de América, en el año de 1492, el reformador Martín Lutero y otros de los hombres que fueron la generación de la Reforma, repito, el reformador tenía 8 años y otros más habían escasamente nacido, otros estaban por nacer, cuando se dio el estallido formidable del movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y el movimiento de la Reforma enfatizaba la justificación por la fe, por gracia, mediante la sola fe en Cristo. Sola gracia, sola fe y sola escritura. Así que para nosotros los cristianos evangélicos, cuando hablamos de fe, esto es algo muy sugestivo. Pero la pregunta es si el concepto de fe que enseña el movimiento de la fe es el mismo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y la respuesta es clara y contundente: no. Pero en consecuencia, como estamos hablando de fe, entonces nosotros queremos inmediatamente oír. Y muchas veces no percibimos la herejía que se introduce allí, ya que la fe introduce al cristianismo al disfrute de un exquisito escenario de tapices. Nos ayudaría muy bien a analizar las falsas doctrinas que sistemáticamente tratan de alterar el material del cual está construida nuestra fe. Los maestros de la fe han redefinido de manera total el concepto bíblico de la fe. Para ellos la fe es una fuerza. Y sucede que hay muchos teólogos modernistas, especialmente de las escuelas europeas y de la escuela liberal norteamericana, que están trabajando mucho en el proyecto de redefinir. Por ejemplo, una de las cosas que más se va a combatir en el siglo XXI es la idea de la existencia del infierno. Y entonces la idea de ellos es: no, esa doctrina sí es, pero es que hay que redefinirla. Y tras de redefinirla, lo que está es socavar el concepto bíblico, el fundamento bíblico, y darle otra equivalencia diferente a la que da nítidamente la palabra de Dios, actuando como condotieros, como personajes que hacen allí una mascarada tipo magia blanca de apariencia, pero han cambiado la cosa y aparentemente sigue siendo la misma doctrina, pero es otra. Y así el movimiento de la fe ha hecho un proceso artificioso de redefinición. No, es que vamos a redefinir lo que es la fe. Para ellos la fe es una fuerza, es una energía. El concepto es el mismo en la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. Es decir, una energía que puede llegar a constituirse en una masa.
La masa en sí es una concreción de energía. Eso es lo que estos maestros de la fe están enseñando. Una concreción energética. Por lo tanto, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de energía. Cuando hablamos de una masa, de una determinada masa, estamos hablando de una energía. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es esa masa? Energía. Y esa energía es una fuerza. Y sucede que entonces ellos dicen, la fe es una fuerza. Por lo tanto, la fe es una energía. El Dios del movimiento de la fe es meramente un títere gobernado por la fuerza o por la energía impersonal de la fe. En consecuencia, lo que hay allí es que cuando nosotros activamos la fe, inmediatamente lo que estamos haciendo es obrar allá en el poder, en el ser de Dios. Estamos moviendo unas palancas allá de Dios, del ser interior de Dios, para lograr un objetivo. Esa es la idea. En consecuencia, la fe no está puesta en sí misma en Dios, sino que la fe está puesta en la fe como algo en sí mismo. Pero esto es un grave error que enseña el movimiento de la fe. Bienvenido, hermano Luis. Y entonces la fe para ellos es una fuerza. La idea en consecuencia es que Dios es como una especie de cajero automático, ¿no? Si yo aplico de manera correcta la tarjeta correcta, si yo obedezco a unas fórmulas de procedimiento, si yo aplico la clave secreta correcta y presiono el botón de continuar, voy a tener exactamente, Dios me va a arrojar como un cajero automático, me va a arrojar el dinero o me va a arrojar la respuesta que yo necesito. Pero Dios entonces es solamente un medio para un fin. Pero mi fe entonces está puesta en la fórmula correcta que yo empleé para obtener el objetivo. El concepto bíblico de fe es un concepto completamente diferente. El concepto bíblico de fe lo encontramos más exactamente en un evangelio, el evangelio de Juan. El evangelio de Juan usa alrededor de 85 veces o más el término griego pisteuos o pistis, que lo que significa es algo en lo cual yo me puedo afianzar, algo en lo cual yo me puedo apoyar. El concepto bíblico de fe es el concepto que tiene como raíz y fundamento un Dios que es soberano, es decir, la soberanía de Dios, y significa que es un Dios soberano todopoderoso que se da a conocer y que se ha dado a conocer a nosotros. Y en la medida en la cual Él se ha dado a conocer, en la medida en la cual Él se ha revelado y se revela a nosotros, Él nos da su palabra, y nos da su palabra en ley y evangelio. Y en el evangelio, en ley y evangelio, llegamos a conocer su naturaleza, llegamos a conocer su carácter, tanto por la ley como por el evangelio. Pero por el evangelio, nosotros vemos que Él nos da sus promesas. ¿A quiénes?
a los que hemos entrado en su pacto. En su pacto. Él entonces allí nos da unas promesas y nosotros lo que hacemos es creer en esas promesas. Al creer en esas promesas, entonces nosotros nos apoyamos en esas promesas. La palabra pistis, o pisteuos, tiene el sentido de eso. Algo o alguien en lo cual nos podemos agarrar, nos podemos aferrar, porque es algo firme, porque es algo seguro. Como cuando en un momento dado una persona que sabe llega y lanza con la debida agilidad y oportunidad el lazo y lo lanza sobre algo, sobre una base firme y segura, y el resultado de eso es que el lazo nos hace una conducción y la persona puede dirigirse hacia una base, hacia un lugar donde está asegurado y fuera de peligro. Ese es el sentido de la palabra pistis. El sentido de la palabra pistis es un lugar, un sitio, puede ser una cueva, puede ser un sitio en lo alto de la montaña, donde la persona se puede refugiar. Y lo vemos especialmente en el libro de Jeremías, cuando dice allá el libro de Jeremías en el capítulo 9, dice que Dios es nuestra roca, es decir, un sitio donde nos podemos asir, donde nos podemos apoyar, donde nos podemos refugiar. Ese es el sentido de la palabra pistis, que yo en un momento dado estoy como un náufrago en alta mar y veo en un momento dado una barca en la cual yo me puedo agarrar, aferrar para salvarme. Y también es el sentido de esta palabra es algo de lo cual yo me puedo apropiar. Significa que Dios en el pacto de su gracia me ha redimido y ahora soy su hijo. Y como tal, yo puedo apropiarme de las promesas de Dios. Yo puedo sentirlo como algo firme, como algo seguro. ¿Por qué? Porque es algo firme, porque es algo seguro. En los días de la Segunda Guerra Mundial, en aquellos días finales de la guerra, muchos de los combatientes nazis preferían quedar bajo la mano de los ingleses a quedar bajo la mano de los rusos, porque sabían que caer en las manos de los rusos era caer en una muerte segura. Pero caer o rendirse a los ingleses era, al pasar la bandera de su Real Majestad Británica, al pasar la bandera del rey por encima de los cuerpos de los hombres combatientes que ahora, tirados en la arena, se rendían y entregaban las armas, quedaban bajo la protección inmediata de la ley británica. Y así nosotros, cuando nosotros vinimos al Evangelio, nosotros quedamos inmediatamente bajo la protección de Dios y bajo las promesas de Dios. Y el resultado de eso era que a estos hombres alemanes, ahí iba a haber un traductor que les iba a traducir del inglés al alemán, y inmediatamente les decía: estas son las condiciones, así, así y así, de la legislación británica, ¿no? Y ustedes tienen derecho a esto, a esto, a esto, a lo otro. Y ellos podían afianzarse en eso. Y si ustedes delatan, y si ustedes entregan armas, y si ustedes esto, van a tener derecho a tal y tal y tal y tal cosa. El resultado de eso es que ellos podían afianzarse en eso y saber que tenían un lugar seguro. Un lugar seguro. Ah, bueno, sucede que ese es el concepto bíblico de lo que es la fe. Pero el concepto bíblico de lo que es la fe no es el de un poder que yo tengo para manipular
el mundo espiritual para manipular en el orden del reino de Dios, de la soberanía de Dios, para obtener lo que yo quiero. En el concepto del movimiento de la fe es una fuerza, es una poderosa fuerza. Se trata de una fuerza tangible, es una fuerza conclusiva. Este concepto es el mismo del mundo esotérico, es el mismo del budismo, es el mismo de las diferentes ramas del hinduismo, del taoísmo, del lamaísmo en general. Dios nada puede hacer por usted o aparte o separado de la fe. Es decir, como si Dios quedara en un momento dado como amarrado, como limitado, impedido o como debilitado. No. Dios ha dado una instrucción y en su designio está obrar en nosotros la fe, porque al contrario Él es la fuente de la fe, y que sea por medio de la fe que nosotros podamos llegar al conocimiento de su amado Hijo Jesucristo para ser salvos. Pero no hay nada que nos diga que Dios queda algo así como amarrado, como imposibilitado, como que no puede hacer, que no puede actuar. Lo que sucede es que Dios no va a pasar por encima de sus principios. Él no lo va a hacer. Él ha establecido un orden, porque es un Dios de orden. Él no va a pasar por encima de su propia naturaleza, ni de sus atributos, ni de las normas que Él ha establecido. Pero no hay nada que a Él lo pueda impedir, porque su poder y su fuerza es infinita. Eso es de su naturaleza. La fuente del poder de Dios es algo así como un gran acumulador de energía en los cielos. Esto es lo que dice el movimiento de la fe. Es como algo así como una especie de gran tanque o gran cilindro, ¿no? Y sucede que este gran tanque o gran cilindro se va llenando. Este acumulador tiene un polo positivo y otro negativo. El polo positivo representa la fe, en tanto que el polo negativo representa el miedo, ¿no? En consecuencia, lo que nosotros debemos tener es una canalización positiva de nuestras fuerzas energéticas, de nuestro ser interior. Por eso el movimiento de la fe, cuando estamos hablando del movimiento de la fe, estamos hablando de personajes de la talla de Joyce Meyer, Creflo Dollar, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin y otra inmensa cantidad de personajes. Incluye también a Cash Luna, incluye a Alberto Motesi y a otros que hemos de quedar admirados de ver que están afiliados a este sistema, que muy probablemente puede ser que sean miembros secretos de las logias de la masonería. ¿Por qué? Porque se da el caso del reciente fallecido Robert Schuller, que era un destacado líder pentecostal norteamericano y era masón, y era del movimiento de la fe, y él perteneció a la masonería. En consecuencia, ese concepto viene de la masonería. La idea es que nosotros somos pequeños dioses, y el movimiento de la fe enseña que nosotros los cristianos somos divinos, que somos pequeños dioses, que tenemos el poder dentro de nosotros mismos. En consecuencia, lo que el movimiento de la fe hace es llevar a enseñarnos que nosotros por sí mismos tenemos el poder, que el recurso está en nosotros. Y una cosa muy diferente es la que nos dice el apóstol Pedro en Hechos el capítulo 4, cuando el Señor, por en medio de los apóstoles Pedro y Juan, allá en la entrada en el templo de Jerusalén, por la puerta la hermosa, sanaron a un tullido. Y dice que la multitud se agolpó en aquel momento cuando Pedro y Juan
fueron instrumentos de Dios para hacer aquel milagro. Y luego dice que el apóstol Pedro pidió a la multitud que hiciera silencio. Y digo, ¿por qué vosotros ponéis vuestra mirada en nosotros como si por nosotros mismos hubiéramos hecho este milagro? Y dice, Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien entregaron los ancianos, por y a quien Dios resucitó de los muertos, por Jesús es que este hombre está en vuestra presencia sano. Pero le advirtió que en ellos no estaba por sí mismo el poder. Y esta falsa doctrina la enseña el movimiento de la fe. El movimiento pentecostal en sus orígenes enseñaba que los cristianos piadosos debían encerrarse a pedirle a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Y distamos mucho de lo que ha enseñado el movimiento pentecostal en sus orígenes con respecto a esto. Pero la idea que sostenía el movimiento pentecostal era que nosotros somos seres humanos, criaturas de Dios, y que en nosotros, por nosotros mismos, no está el poder, que el poder viene de Dios. En consecuencia, es un concepto diferente. El apóstol Pablo dice en un momento dado, con toda claridad, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso muestra que el hombre en su condición natural sin Cristo está completamente tirado y en el suelo. ¿Por qué? Porque lo que da a entender la palabra de Dios es que esa palabra es la eficaz por sí misma. Y cuando viene la predicación de la palabra de Dios, Dios obra por el poder de su Espíritu y le da a la persona la fe para creer. De esa manera, la fe es un don de Dios, no es algo innato que esté en el hombre. Porque cuando la palabra de Dios nos habla de la fe en Cristo, no está hablando de la fe natural de una persona, está hablando de algo que es obrado por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que el creer como el hacer, es decir, el percibir el mensaje de la palabra de Dios como el levantarse, es obrado por el poder de Dios completamente. Y dice, a vosotros os es dado a causa de Cristo, no solamente el creer en Él, sino el padecer por Él. Da a entender que son dos cosas que Dios da. Y la primera que Dios da es el creer en Cristo. Noten que eso es dado por Dios. De tal manera que la salvación es algo que es obrada de principio a fin, toda completamente por Él, por la riqueza de su gracia en gloria en Cristo. En consecuencia, no es algo que esté en nosotros. Los mentalistas orientales nos hablan del poder que nosotros tenemos por el ombligo. Eso lo enseña el taoísmo, que el núcleo de poder está en nosotros por el ombligo. Y entonces terminamos poniendo la fe en el ombligo. Y aquí yo tenía el caso de una amiga nuestra que es una fiel creyente, y el papá, que es barranquillero, y entonces él tiene la fe puesta en la energía interior que hay en él y en el poder de la mente. Terminamos teniendo fe, esa es la fe, pero no la fe en el Señor. En consecuencia, el concepto bíblico de fe, repito, y el concepto que tiene el movimiento de la fe, que el movimiento de la fe da de lo que es la fe,
son completamente opuestos esos dos conceptos. No ligan el uno con el otro. Y este concepto de fe es una injuria contra Dios, porque es una injuria contra la soberanía de Dios. Y en un momento dado, uno de estos hombres dice que le habla a Dios y le dice: oh Dios, ¿por qué no me has respondido? Dices que tú no has activado las palabras de fe. Yo estoy inhibido, yo estoy amarrado, yo necesito que tú me sueltes a mí. Y para eso necesito que tú actives la palabra de fe. Y noten, ese lenguaje ha venido a parar en la iglesia del Señor, pero ese no es el lenguaje bíblico, ni ese es el concepto bíblico. En ningún momento es el concepto bíblico. Así que significa que si yo no activo las palabras, entonces Dios no puede obrar. Dios queda amarrado y nada puede entonces hacer. Pero recuerdo muy bien un viejo sermón de Carlos Spurgeon, ¿no? Donde Carlos Spurgeon dice: dice que yo debo ir al Señor, pero un momento yo estoy paralítico, tullido, no puedo ir. Dice que yo debo largar mi mano, pero yo estoy fracturado, tirado, no puedo ir. Y en un momento dado dice: debes activar la palabra de fe, pero estoy mudo. Mudo, no puedo hablar. Quisiera hablar como los demás, pero yo soy un mudo. ¿Cómo puedo hablar si soy mudo? Pero dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ay, Señor, pero ¿cómo puedo mirar si tú no me das la vista? Y entonces todo poder viene ¿de quién? De Él. Un concepto como el que emite el movimiento de la fe sobre la fe es una injuria a la soberanía de Dios. Y Dios es soberano de principio a fin. Las palabras para el movimiento de la fe son los recipientes que contienen la sustancia de la fe. Pero las palabras son los recipientes. En consecuencia, Dios tiene que esperar a que yo formule la expresión. Y sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es que aún no está la palabra en nuestra boca y Dios ya la sabe toda. Él ya la conoce toda. Pero ellos dicen que no, que uno tiene que pronunciar la fórmula en general. Y cuando uno está a veces en la calle en Bogotá, hay veces que uno oye a una partida de personas que uno las mira como medio excéntricas, ¿no? Y ahí están los Hare Krishna, ¿no? Y van ahí todo el tiempo: Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare, 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 ¿no? Y todo, y con unos platillitos pequeños, y es porque ellos sostienen que esa palabra es mágica, y que a la medida que ellos van avanzando, entonces la energía positiva va avanzando por todas partes, y salen las energías negativas, porque esa expresión, el Hare Krishna, Krishna Hare, Hare, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare, ¿no? Entonces allí esto significa la fuente del poder, ¿no? Entonces la energía positiva va irradiando y la energía negativa va retrocediendo, ¿no? Y el karma de ellos se va perfeccionando, y al perfeccionarse, entonces se va acelerando el proceso de su divinidad, de su divinización. Esto es lo que enseña el movimiento Hare Krishna, que también obedece a la nueva era. Ahora, según Kenneth Copeland, Dios usó palabras para crear los cielos y la tierra y para trazar los rasgos físicos del Señor. Quiere decir que Dios creó el cuerpo de Cristo en el vientre de María por medio de sus palabras. Eso significa que Dios está ligado a las palabras también, y que Dios tiene que hacerlo por su palabra, porque si no, no puede hacer absolutamente nada.
El concepto bíblico de fe, del movimiento de la fe, contiene extraordinarias similitudes con la metafísica del nuevo pensamiento. ¿Por qué? Porque esto tiene su fuente en la nueva era. Ahí está un caso muy concreto, un libro que nos dieron a circular en los años 80 nosotros los cristianos, y nos lo mostraban como la última revelación del paseo, que se llamaba La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho. Y este libro, La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, es el libro que es el manual más usado por el llamado método Silva de control mental, y también por los masones. Ellos leen mucho este tipo de libros porque dicen que es el mismo concepto, es decir, el concepto del visualizar. Y yo al visualizar estoy usando la fe como una energía, y así como una energía se puede cristalizar en algo material, en consecuencia yo puedo, por la visualización y la confesión positiva, hacer que se cristalice en el mundo real algo que yo anhelo, que yo deseo, es decir, que se concrete lo que yo deseo. Pues sucede, mis hermanos, que esto no es exactamente el modelo de la soberanía de Dios en el Padre Nuestro. El modelo de la soberanía de Dios en el Padre Nuestro comienza por el hecho de reconocer que quien es soberano y que por lo tanto tiene todo poder es Dios. Es Dios. Y luego vemos que lo que dice es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que tú seas conocido. Te pedimos, oh Dios, que el mensaje del Evangelio se difunda y que tú seas conocido por todo ser humano, por toda cultura, pueblo y lengua y nación, como el Dios Santo. Como el Dios Santo. Este es uno de los conceptos o una de las expresiones más frecuentes en el libro de Isaías, cuando habla de el Santo de Israel, que tú seas conocido por toda criatura como el Dios que es santo. Y luego, venga tu reino, significa que se llegue a concretar aquí en este mundo el reino de Dios, el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Hágase tu voluntad, es decir, que en nuestras vidas se viva en verdad la vida de Cristo, que la voluntad de Dios es la que se haga en nuestras vidas, así como esa voluntad de Dios se hace con los ángeles de Dios, como se hace con los seres que habitan en los cielos, que se haga también real en nuestras vidas. Ese es el sentido, pero lo que hay allí es peticiones. Peticiones. Y este sí es el poder natural de la palabra en nosotros. Pedirle a Dios. Tenemos poder para creer, porque nos es dado por Dios en la obra de la regeneración. Creer en su soberanía y confesarla. Creer en su poder redentor y confesar esto. Y creer que Dios es fiel a sus promesas. Y sobre esa base, pedirle a Dios que obre, que nos auxilie, que responda a nuestras peticiones. Pero no existe tal cosa de que las palabras tengan un magnetismo, que las palabras tengan un poder. Y es por eso que los mentalistas y los orientalistas hablan generalmente de elementos que son positivos y elementos que son negativos. Y dicen cómo debe uno colocar los espejos en las puertas, porque eso trae energías positivas. Cómo se deben o no se deben usar ciertas flores y ciertas otras flores sí se deben usar, porque las unas traen energías negativas, pero las otras traen energías positivas. Eso es lo que enseña todo el esoterismo
a nivel mundial. Y las palabras traen energías positivas o negativas en general. Las palabras en el ser humano sí tienen cierto poder. Podemos herir sentimientos de las personas. Podemos herir los corazones. Y la palabra de nuestros labios muestra lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Dime lo que hablas, yo te diré lo que tú eres. ¿Por qué? Porque la palabra muestra lo que hay por dentro. Esta es la realidad. Pero sucede que el que puede cambiar lo que hay por dentro en nuestros corazones es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que puede cambiar. Él es el que puede renovar. Él es el que puede transformar. Y si en mi vida hay flores, ¿qué doy yo? Flores. Los musulmanes tienen una leyenda en la cual dicen que Jesús nuestro Señor tenía un odre, que Él siempre llevaba un odre, y que en el odre llevaba leche y miel. Y en consecuencia a sus discípulos les daba leche y miel. A las personas que se acercaban para oírlo, les daba leche y miel. E incluso a sus adversarios, que Jesús también a los fariseos y a los saduceos se acercaba y les daba a probar la leche y miel que él tenía. Y entonces le decían: Señor, ¿por qué tú haces siempre eso? Y entonces que el Señor Jesús se volteaba y decía: no, es que yo eso es lo que tengo, por eso es lo que doy, porque eso es lo que tengo. Y la moraleja sí queda muy en claro, es decir, cada quien da de lo que tiene. Y sucede que si nosotros tenemos la palabra de Dios en verdad, el poder del Espíritu Santo, el orden, la luz, la belleza, la armonía, la vida que el Espíritu de Dios da, eso es lo que nosotros damos. Eso es lo que damos. Pero cuando en un momento dado usamos las palabras para herir sentimientos, para destrozar identidades, cuando le decimos al niño: eres un tonto, un estúpido, un bueno para nada, nunca servirás para nada, eso daña, eso crea daños. Pero de allí a decir que las palabras tienen un efecto mágico, entonces la fe la ponemos en las palabras, pero no la estamos poniendo debida y correctamente en Dios. Según el nuevo pensamiento, hay una ley que se llama ley de atracción. Esta ley dice que tal como lo semejante atrae a lo semejante, así nuestro pensamiento puede atraer las cosas que desea o espera. ¿Qué nos enseña el libro de la cuarta dimensión? ¿Qué nos enseña? Que entonces uno se puede sentar en su cama y comenzar a visualizar, ¿no? Y yo visualizo en la camioneta 4 puertas plateada que necesito. Y yo visualizo los pasajes por avión para visitar las Islas Bahamas. Visualizo los dólares y no sé qué. Y entonces yo comienzo a hacer una serie de actos mágicos. Y un pastor allí en un domingo en un púlpito en Bogotá diciendo: jalamos del mundo espiritual y todos jalamos los $10,000, creo, que necesitamos, y decimos que están en el más allá y vienen para el más acá. Y cosas por el estilo. Eso es antibíblico completamente. Lo que hacemos es pedir. ¿Qué dice la palabra? Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Pero ¿quién es el que aclara esto? El libro de Isaías, allá en el capítulo 55, cuando dice claramente: buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor,
el cual tendrá de él misericordia, y el ser Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere decir que en el orden de Dios, la necesidad más urgente que la persona tiene es ponerse a cuentas con Dios, pedirle a Dios de gracia por la fe en Cristo, el perdón de sus pecados, el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Esto para Dios es lo primordial. La gente le dice a uno, no, es que lo fundamental es la salud. Sucede que la salud es algo peregrino en este mundo, y de algún mal vamos a morir. Y la Biblia lo que dice es que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eso llama bastante la atención. Si nosotros vemos que entonces un creyente como Eliseo puede enfermarse, no necesariamente por un pecado o porque es un negativo. Claro que lo que hay en mi corazón influye en mi organismo, porque la Biblia dice que la lengua es un mundo de maldad y que inflama toda la creación. Por lo tanto, no se puede esperar que el examen de sangre me salga positivo y me salga todo bien si yo soy un tipo negativo todo el tiempo. Pues vamos a mirar allí, quién sabe qué pasa con estas plaquetas y todo esto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy de lo que está de mi podrido corazón, es lo que yo estoy confesando y eso es lo que está saliendo. Y eso afecta al entorno. No sé, pero hay personas que uno está en un ambiente chévere con los demás y todo, y llegan con su negatividad o llegan con su oscuridad y minan inmediatamente el ambiente, lo minan. Qué cosa tan impresionante. ¿Por qué? Porque así tienen por dentro todo. Y de esa manera todo lo ven así. Claro, como lo que tienen es negro en el corazón o sucio, todo lo ven negro. Todo lo ven así. Cosa impresionante. Pero eso obedece al pecado que hay en el corazón humano. Ahora, los maestros de la fe interpretan la palabra sustancia para identificarle con la mágica materia prima con que fue hecho el universo. Y ellos toman la Reina Valera en su forma antigua, como la tenemos aquí, ¿no? Y entonces dicen, miren, ahí está en Hebreos 11:1. Ahí dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. La fe es la sustancia. Una traducción más acertada fue la que se hizo en la revisión de 1960 de la Reina Valera. Es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Un niño, el papá le dice en un momento dado, yo regreso a las 5 de la tarde. El niño tiene esa certeza. Y cuando sabe que ya van a llegar a las 5, dice, va a venir mi papá. ¿Por qué? Porque tiene certeza en lo que su padre le dio. Ese es el sentido correcto. Pero no el que tiene el movimiento de la fe. Entonces, el movimiento de la fe dice, no, es una sustancia. Cuando nosotros miramos la palabra sustancia como fue traducida originalmente en la Reina Valera, hombre, uno tiene que mirar muchas cosas, porque una cosa es hablar de sustancia en física y en química, otra cosa es hablar de sustancia en derecho, otra cosa es hablar de sustancia en gramática. Es diferente, son conceptos diferentes. Entonces uno tiene que mirar a qué es lo que se está refiriendo exactamente la Sagrada Escritura. Primero recordemos que las Escrituras siempre se interpretan a la luz de las Escrituras. Siendo ese el caso, la fe no puede ser correctamente entendida como el bloque de construcción del universo, ya que nunca es usada en ese sentido en la Epístola a los Hebreos, mucho menos en todo el resto de la Biblia. No es usada como una energía, como una fuerza, como un poder. Este no es el concepto que abriga la Sagrada Escritura de lo que es fe,
ni el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. En lugar de ser un material tangible, la fe es un canal de confianza para vivir una certeza que proviene de Dios para el hombre. La fe bíblica verdadera es únicamente tan buena como el objeto al que se dedica. Es decir, si en un momento dado yo tiro el lazo hacia un tronco que veo allí y lo creo que es seguro, pero el tronco está podrido, en un momento dado me voy a llevar una mala sorpresa, porque tiro el lazo hacia el tronco y el lazo atrapa el tronco y voy a querer agarrarme del lazo para que, ¿no? Porque como lo veo que el tronco está como firme, pero el tronco no está firme, el tronco está podrido y el tronco cede, y el que va a sufrir el accidente voy a ser yo, porque el punto de fe no es fuerte. Una maestra de parapente llevó a sus alumnos a una instrucción de parapentismo, pero qué tristeza, porque en un momento dado ella hizo todo el lanzamiento, pero se estrelló en el fondo, en el abismo. ¿Eso a qué se debió? A que en un momento dado el instrumento, el parapente que ella llevaba, no funcionó. Un paracaidista australiano se logró salvarse con gran dificultad. Era un experto, pero no había revisado el paracaídas antes de lanzarse. Y cuando activó la cuerda para que el paracaídas pudiera salir, liberarse, y él pudiera llegar a tierra con tranquilidad, sucede que no pasó eso. El paracaídas no se activó y él pasó un gran peligro, pero lo salvó el hecho de que cayó sobre una red tupida de árboles, y eso logró salvarlo. Se fracturó varias costillas, se fracturó las piernas, pero pudo salvarse. ¿Por qué? Porque el peligro que él vivió fue que no le funcionó el paracaídas. Y así es, si nuestra fe está en Dios, entonces, si Dios es fiel y si Él es poderoso, la eficacia radica en lo que Él es. En eso radica, que hemos puesto en Él toda nuestra fe en Él. Él ha obrado por su Espíritu Santo en nosotros esa fe. Y nos dirigimos hacia Él, clamamos en su misericordia y Él nos responde. ¿Por qué? Porque la eficacia está en ¿quién? En Él. La eficacia no está en nosotros. La eficacia está completamente en Él. La palabra traducida, sustancia, aquí en Hebreos 11:1, es la palabra griega hipóstasis, la que en el contexto de Hebreos 11:1 significa una impresión de seguridad, una consumación mental. La fe se refiere específicamente a la seguridad en que las promesas de Dios nunca fallan. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, porque no se trata jamás de que nosotros podamos, Señor, manipularte a ti, que haya algo así como una especie de fórmula para doblarte el brazo a ti y obtener lo que caprichosamente deseamos. Oh no, Señor, te damos gracias por las veces que tú nos respondes, por las veces que tú callas y no nos respondes. Gracias, Señor, por las ocasiones cuando nos cierras la puerta y nos dices no. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora la asistencia con tu gracia.
Queremos pedirte, Señor, el perdón de nuestros pecados, más amor y más consagración, más conocimiento de ti, más humildad. Señor, la necesitamos más de ti. Oh, decimos las necesidades materiales que tengo, pero en el orden tuyo, lo más importante es mi salvación y mi santificación. Lo más importante es tener la sabiduría tuya, con la cual yo soy verdaderamente rico, y tener la humildad y la vida tuya en mi vida, es decir, la santificación. Oh Padre, lo más grande y el más rico tesoro es que tú vivas tu vida en nosotros. Que la vida de Cristo se haga real en nuestras vidas, con el poder del Espíritu Santo. Allí es cuando somos verdaderamente ricos. No lo somos en el orden del mundo, pero lo somos en el orden tuyo, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias en esta hora. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de